compás 60. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a analizar el primer movimiento de la Sinfonía número 1 Titán de Gustav Mahler, hasta el compás 62. En vídeos posteriores intentaré finalizar el primer movimiento y poco a poco irme introduciendo en los siguientes hasta terminar la sinfonía, sin prisas. Antes de empezar con el análisis musical propiamente dicho, tenemos que hacer unas matizaciones. El tema principal de la sinfonía está extraído de unas colecciones de lieder del propio compositor, concretamente el lied que según la traducción de Google sería "Pasé esta mañana a través del campo". De todas formas, en la descripción os dejaré las canciones en alemán para que las podáis escuchar y consultar vosotros mismos. En la descripción también os dejo los textos de la canción en alemán y traducido al español según Wikipedia. La canción en cuestión nos habla sobre un paseo mañanero por el campo. Si además nos fijamos en la indicación de la partitura, aquí la señalo, se significa un sonido de la naturaleza. Entonces podemos deducir, antes de escuchar la primera nota y sabiendo que está basado sobre este poema, que seguramente escuchemos naturaleza en la música. Bien, partiendo de estas razonables premisas, comencemos. Primero analizaré hasta el compás 62 nota por nota para posteriormente pasar a una visión global de la sección. La primera nota que escuchamos es un La armónico desplegado por las cuerdas. Escuchamos todos los Las desde el La 1, aquí, hasta el La 7, aquí escritos. En cuanto a la orquestación, observo que cuanto más aguda es la nota, más duplicada está. Así, desde el La 1 al La 5 ambos incluidos, solamente lo tocan un tercio de cada sección de chelos y de bajos. Sin embargo, el La 6 lo toca un tercio de la sección de chelos y toda la sección de violas, y el La 7 todos los violines. Se me ocurren dos razones para esta distribución. La primera es que, como razonaré más adelante, Mahler está representando el amanecer. Como el amanecer es luminoso, es lógico que prefiera que predominara el sonido más luminoso de las notas más agudas. La segunda es que las notas más agudas destinadas a los violines y las violas son armónicos artificiales, los cuales, como sabrán bien los intérpretes, son de difícil ejecución. Por otro lado, las notas más graves son de ejecución sencilla, e incluso el La 1 es una cuerda al aire del bajo, que puede sonar con bastante volumen y sin mucha dificultad. Por ello, para compensar el poco sonido y la dificultad que ofrecen las notas agudas, es lógico que éstas sean tocadas por mayor número de intérpretes. Llegados a este punto, podríamos objetar por qué Mahler emplea las notas más graves si hemos dicho que buscaba un color brillante y asegurarse de que escuchara las notas agudas. La razón es que son un sustento para las sucesivas octavas, dando más profundidad y una sólida base a la sonoridad. De hecho, si Mahler no hubiera escrito las notas más graves, este armónico nos sonaría como más desnudo, seguramente con menos brillo, y más arriesgado de tocar para las notas más agudas, que de no tener esas notas graves de referencia, sería bastante más complicado conseguir ese timbre tan característico del principio de la obra. Bien, respecto a la elección de dar a este pasaje a las cuerdas tiene lógica, porque es la familia con el timbre más uniforme. Hay muchos más intérpretes que permiten tocar más piano, paradójicamente, y no hay problemas de fatiga como podría haber en otras secciones. Además, más adelante veremos que el resto de las partes cumplen otras funciones. En cuanto a la elección de la nota La como primera para abrir la obra, como el movimiento está en Re mayor, lo más natural es que escogiera o bien el Re o bien el La, dado que ambos son grados tonales que pertenecen al acorde de tónica. Como explicaré más adelante, durante el inicio de la obra, pienso que Mahler no quería que sonara ninguna tonalidad en concreto. Podemos dudar hasta la entrada de las trompetas en el compás 22 si estamos en Fa mayor, Re o La. Entonces, lo ideal sería escoger una nota que formara parte del acorde de tónica de dichas tonalidades, siendo la única candidata La. En el compás 3 entra la madera, tocando una cuarta justa descendente. A partir de este momento, a la cuarta justa descendente me referiré a ella como célula o motivo alfa,
simplemente por facilitar el análisis y no estar diciendo continuamente la cuarta justa descendente. Bien, esta cuarta justa descendente, la célula alfa, se va a repetir en el compás 5 2 octavas por debajo. Intervienen 4 intérpretes en la primera entrada, mientras que solamente 3 en la segunda. Además, está orquestada de manera que la repetición emplea instrumentos más graves de la misma familia. De hecho, si veis, al pícolo le responde la flauta, al oboe el corno inglés y a los clarinetes el clarinete bajo. Todo esto sirve para conseguir el efecto eco. Es decir, que al emplear en la repetición un timbre más grave y muy similar al que hemos escuchado previamente, es más fácil que nos suene el efecto eco que si hubiera escogido otros instrumentos como el fagot, que no se parece a ningún instrumento de los antes escuchados. Respecto a la elección del intervalo de cuarta justa, célula alfa, obedece a varias razones. La primera es que, como dije antes, a Mahler le interesa que la tonalidad no esté clara, y para conseguirlo lo mejor es optar por un intervalo justo que no dé pistas sobre en qué tonalidad estamos, además de no contener ninguna nota que solo pertenezca a una de las tonalidades antes dichas, ya sea re, fa mayor o la. Y la y mi son notas que se pueden escuchar en cualquiera de esas tres tonalidades. Hubiera sido más problemático poner un si, un sol, un do, ya que tienen alteraciones en respecto re, la y fa. Bien, la segunda razón es que la cuarta justa recuerda al canto del cuco. No exactamente, puesto que es una tercera mayor, pero lo evoca como veremos más adelante. Y la tercera, y creo que más importante, es que con una cuarta descendente comienza el tema principal del movimiento, que si no recuerdo mal entra en el compás 62 anacruza al 63. Luego nos sirve para introducirnos a él. Es decir, que durante toda esta sección estamos escuchando el primer intervalo de la cabeza del tema de la primera sinfonía. Entonces, una vez que escuchamos el tema ya nos sale muy natural, porque hemos estado escuchándolo realmente al inicio durante 3 o 4 minutos. Y bueno, hay otra última razón que por qué no vamos a comentar, que en el romanticismo el compositor de referencia al que todos los compositores admiraban era Beethoven. Y Beethoven en su novena sinfonía también empieza con intervalos justos, creo que es una quinta justa, algo así. Y ¿por qué no? Le podría hacer un pequeño guiño a Beethoven. Simplemente son razones que no tienen por qué corresponderse con el pensamiento de Mahler, pero yo creo que tienen sentido y por eso las cuento. Quiero llamar la atención sobre la razón de que la cuarta justa es el primer intervalo que escuchamos en el tema principal del primer movimiento. Luego, para mí esta es la razón de peso más importante sobre por qué estamos escuchando una cuarta justa. De hecho, para poner un ejemplo, el tema empieza así. Y el primer intervalo, solo que lo aumentamos y más despacio, y bueno, lo he transportado a la tónica principal, sonaría así. Como veis es el primer intervalo aumentado. Yo creo que con este ejemplo del violín queda bastante mejor explicado. En el compás 3 nos tenemos que fijar que los violines segundos y los chelos dejan de tocar su nota pedal. Esto sirve para silenciar un poco el fondo y facilitar que la atención vaya hacia la madera. Para que entendáis un poco la función de este recurso, voy a recitar un poema mientras toco el violín, y cuando quiera llamar la atención en algo de la poesía, dejo de tocar. Y os fijaréis que justo al dejar de tocar, y sobre todo lo dejar en un acorde dominante que es más tenso, pues como que la atención va hacia esas palabras que no tienen fondo. Pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, doy sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. Como veis, justo en el momento en el que dejo de tocar el ritmo de los acordes, la atención se va un poco más hacia la voz. Y esto es el mismo efecto, solo que a otra escala, que quiere conseguir Mahler a silenciar la cuerda. Bien, y si tenéis alguna duda la dejáis en los comentarios y yo soy muy feliz de responder todas vuestras inquietudes. Continuemos. En el compás 7, esta vez el protagonismo va a los instrumentos de caña, oboe y dos fagotes. Es la primera vez que cambia la orquestación de este intervalo, ya que antes los cambios obedecen más a la tesitura que realmente a un cambio en el sonido. La razón de este cambio lo explicaré unos compases más adelante. En el compás 8
repite el motivo una tercera mayor por debajo, es decir, está haciendo una progresión descendente. Pero en el compás siguiente, en lugar de aparecer de nuevo la cuarta justa, que sería, tal como nos esperamos, la progresión, aparece una tercera mayor. Esto causa una sensación de sorpresa, ya que ya hemos escuchado muchas cuartas justas seguidas y de repente una tercera mayor, y además con un si bemol que es disonante con el pedal del la, pues nos causa un poco de tensión, nos llama algo más la atención. Pues aprovechando esta novedad, es decir, ya hay un poco de expectación, Mahler aprovecha para introducir un motivo contrastante frente a todo lo que hemos escuchado antes. Un arpegio ascendente en tresillos, haciendo el acorde de si bemol mayor, introducido por todos los clarinetes. Si observamos un poco más de cerca la entrada, vemos que es acefálica y en tresillos de semicorchea. Esto sirve para facilitar la escucha y llamar la atención de este fragmento. ¿Y por qué? Lo primero, todas las entradas que hemos escuchado son téticas. Entonces, al escuchar una entrada distinta y además en tresillos, pues llama mucho más la atención y hace que se te vaya la atención mucho más a esos clarinetes, que es lo que está buscando Mahler. La elección de los tresillos es porque da al fragmento una fluidez que no la proporcionaría otro tipo de figura rítmica, es decir, un pam 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 pam. No es lo mismo que un pam 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 o un pam 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 pam. Es decir, que el tresillo da una fluidez, una dirección hacia adelante que no nos proporciona ninguna otra figura musical, salvo un seisillo, algo derivado del 3. Y es por eso por lo que escoge Mahler, porque quiere dar a este fragmento una fluidez hacia adelante, una dirección hacia adelante. Según mi interpretación, esta célula beta representa como un aleteo de unos pájaros que se van levantando al amanecer. No obstante, es mi interpretación y otra persona lo puede escuchar de distinta manera. Bien, en el compás 12 volvemos a escuchar de nuevo las semicorcheas, poniendo fin a su intervención. Como hemos escuchado semicorcheas al comienzo del pasaje, aquí, escucharlas de nuevo nos anuncia que algo va a suceder, en este caso el final del motivo. Es decir, que le da una redondez al empezar y acabar de distinta manera que no obtendría de haber terminado de una forma distinta el comienzo. En el mismo compás 9, la flauta toma el relevo del oboe. Sin embargo, esto no sucede en los fagotes. Una de las razones es obvia, ya que ningún instrumento disponible podría doblarlos o sustituirlos. Únicamente podría recurrir a los metales, pero un trombón chocaría mucho con el fagot y sería un cambio muy brusco que no le interesa mal en este momento tan sutil, de tantas sutilezas. Pero, sin embargo, sí que ha cambiado el oboe por la flauta. La primera es porque un cambio sutil, es decir, del timbre del oboe a la flauta no hay mucha diferencia, sí que la hay, pero no es una diferencia tan violenta. La segunda razón es porque los oboes cobran protagonismo en el compás 15, como veremos más adelante, y al estar callados durante ese tiempo permite que su entrada llame más la atención y suene como un elemento nuevo, no un desarrollo de lo anterior. Es decir, podemos ejemplificar esto como un debate en el que hay 5 personas hablando y una persona lleva 10 minutos sin hablar, pues en el momento en el que vuelve a hablar llama mucho más la atención que si durante esos 10 minutos hubiera estado hablando continuamente, porque ya estamos acostumbrados a escucharle. Espero que con este ejemplo haya quedado claro la intención del compositor. Bien, otro detalle es que los violines primeros dejan de sonar en el compás 9. Esto es la misma razón que expliqué anteriormente, es decir, al disminuir el volumen de fondo llama más atención sobre el contenido. Mismo ejemplo del poema en el que estuve tocando el violín y dejé de tocar el violín cuando quería llamar la atención en algunos fragmentos de los versos. Ahora vamos a comentar la armonía del pasaje. Lo primero, ¿por qué los clarinetes están haciendo el acorde de si bemol mayor y no están realizando cualquier otro acorde? Vale, pues la razón que se me ocurre es que si bemol mayor, si rebobinamos un poco el análisis, es un acorde común a las tonalidades de fa mayor, que sería el cuarto grado, de re, que podría ser el sexto menor o el sexto menor en el modo mayor prestado, o el acorde de napolitana de la mayor. Es decir, que esto está reforzando aún más mi teoría de que Mahler en los primeros compases de la sinfonía no quiere que escuchemos ninguna tonalidad, sino que quiere que esté la ambigüedad tonal de saber en qué tonalidad estamos, qué está pasando. Esto, como ya explicaré cuando haga un análisis más global,
forma parte de la idea de Mahler de este fragmento. Es que si lo explicara ahora no íbamos a tener esa globalidad para poder entenderlo bien. Vale, ahora vamos a analizar la armonía de este pasaje. Vamos a escuchar la sucesión de acordes si bemol mayor, si quinta disminuida y la séptima menor, si estamos incluyendo en la armonía, y el acorde de la menor en primera inversión, igualmente si introducimos en la armonía. Lo esperado del si bemol, es decir, este pedal de las flautas y el si bemol que sugiere, o que está en el acorde de los clarinetes, es que resuelva la, es decir, para que lo escuchemos bien, estaríamos escuchando esto. En este punto, lo esperado sería que suene un la. Sin embargo, para darle más tensión y continuidad, es decir, Mahler no quiere que la música repose aquí, quiere que siga para adelante. Entonces cromatiza la nota, es decir, para que lo escuchamos de seguido. Si prestamos atención, ese si natural crea una sensación de incomodidad, de tensión, que no nos la proporcionaba el la. Podéis pausar el vídeo escuchando los dos fragmentos de violín, muy rudimentario, pero creo que sirve para entender la idea, y ver cómo ese si natural da ese plus de tensión, de expectación que nos proporciona el la. Vale, espero que haya quedado claro esta idea porque es bastante importante para entender el desarrollo. Entonces, por motivos técnicos, quien sepa armonía lo entenderá sin explicaciones, el mejor acorde por la conducción de las voces es escoger el si quinta disminuida, porque tiene la nota como un fa y la nota como un re, que ya está en el acorde anterior de si bemol mayor, por sus notas comunes. Básicamente escoges acorde porque tiene muchas notas comunes con el anterior. Y después la resolución, ese intervalo de quinta disminuida si fa, normal es que el si ascienda al do y el fa descienda al mi, como está haciendo perfectamente la partitura. En el compás 15, la entrada de los oboes haciendo un salto ascendente de sexta sirve para evitar la sensación de reposo y dar fluidez al discurso. Además, como es la primera vez que escuchamos un salto tan grande, sirve para llamar la atención del oyente para los compases venideros. Dicho en otras palabras, lo que quiere hacer Mahler con esta entrada es seguir manteniendo toda la expectación que se ha creado antes. Al incluir un salto nuevo, es como algo distinto en la obra que ya nos está llamando la atención y nos está diciendo, no dejéis de escuchar, que aquí todavía van a pasar muchas cosas. Y ahora podemos entender también por qué Mahler decidió que la flauta sustituyera al oboe. Porque al escuchar, como ya expliqué antes, al escuchar un timbre nuevo después de mucho tiempo, llama mucho más la atención que si lo estamos escuchando todo el rato. Y llegados a este punto, creo que voy a cortar la primera parte del vídeo. La verdad es que solo he analizado 15 compases, 15-16 compases. Pero es que también quiero hacer análisis muy exhaustos, nota por nota, para no dejarme ningún detalle pendiente. Así que ya nos veremos en la segunda parte, que seguramente suba con este vídeo o en mañana, pasado, en fin. Hasta otra.